Ya habíamos revisado esto la semana pasada, cómo poder calcular un índice y cómo es que el índice se lo puede medir por cómo abre en un día y cierra el mismo día, digamos. Entonces se puede ver, digamos, cuántos puntos pierde durante un día un índice, pero también a lo interno del índice sabemos que están cotizando las acciones, ¿verdad? El índice se construye por la cotización de cada una de las acciones y las acciones las más caras, digamos, o las que de más valor, son las que ejercen mayor presión sobre el índice. Bueno, eso lo vimos la semana pasada con un ejemplo. Entonces, bueno, aquí vemos el promedio de variación intradía del índice Dow Jones a través del tiempo, algunos aspectos relacionados con, por ejemplo, acá es, digamos, está muy larga la serie, por eso vemos acá esta caída del índice en la recesión de los años 30 o la depresión económica de los años 30. Solo voy a ir a darle acceso a alguien. Entonces decía, esta caída del índice está relacionada con la depresión de los años 30. Por acá vemos la caída del año 2009, de la crisis del 2009. Por acá ya se empieza a observar acá una caída por la crisis del COVID, ¿verdad? Pero lo vamos a ver ya con actualizado el índice cuando entremos a la web. Eh, este es la evolución del índice en un día, ¿verdad? De cómo abre a las 8 de la mañana y cómo cierra a las 4 de la tarde. ¿Sí? Entonces, esta es la evolución del indicador o del índice Dow Jones durante el día. Como vemos, tuvo una tendencia de las acciones que cotizan en el Dow Jones, una tendencia a la baja. Vale decir que, creo que por acá lo tengo, estas son las empresas que cotizan en el índice Dow Jones, McDonald's, JP Morgan, Chase, como las más conocidas, digamos, IBM, Disney, Citigroup, Coca-Cola, AT&T, Boeing, Walmart, 3M, Pfizer, bueno, como las Intel, General Electric, Caterpillar, como las que más conocemos, ¿no? Entonces, Microsoft, son las empresas más grandes del mundo, ¿verdad? Son las empresas más reconocidas y de las que uno ha escuchado más. Pues son las 30 empresas más grandes del mundo. Así que, pues bueno, se los quería enseñar para que veamos qué pasa con las empresas más grandes del mundo y las que más se cotizan, por ejemplo, digamos, eh, acá los índices son bastante parecidos para cada una en términos de los componentes en el mercado y los puntos, digamos, el cambio en puntos durante un día específico, cuánto cambia cada uno en términos de puntos. Bueno, y eso es lo que hace que la variación, ya sea positiva o negativa, de las empresas que están cotizando en el Dow Jones, este, puedan tener este tipo de comportamiento en un día. ¿Ya? En algunas horas el índice, el indicador puede bajar, en otras puede subir, pero la tendencia durante el día fue que desde que abrió hasta que cerró, el índice perdió, digamos, aproximadamente de 26 puntos
que estaba, digamos, cuando abrió, en 26 punto y algo, a 25.3, digamos, más o menos perdió un punto por ahí en este día. Y luego este es el índice Standard Poor's que tiene muchas más empresas que el índice Dow Jones, pero empresas no tan grandes como las del Dow Jones. Aquí abarca, digamos, más empresas eh, relativamente pequeñas respecto al de Dow Jones, ¿sí? Esta es la evolución desde 1980 del índice Dow Jones, como digamos después de los años 90, de la segunda mitad de los años 90, las empresas que componen el índice Standard Poor's eh, comienzan a ganar terreno, digamos, en cuanto a la cotización de sus acciones. Acá alguna caída, y acá seguramente esta caída pues es la del año 2008-2009 con la gran crisis financiera mundial. ¿Ya? Eh, bueno, es más o menos pues, el indicador también lo vamos a ver en la, en la web. Participan en el mercado, pues básicamente no solo la bolsa de valores, sino también los propios emisores de las acciones, las calificadoras de riesgo, que son las que califican como A más, como A, B más, B o B menos, hasta C o digamos D, dependiendo del riesgo de cada uno de las acciones que emiten los emisores. Y luego pues están los inversionistas que con base en la calificación del riesgo de los emisores pues invierten en un portafolio, ¿verdad? Pues vemos acá a este señor con portafolio. Estos son los inversionistas que compran los portafolios. Más adelante vamos a construir alguno y ustedes van a construir otros portafolios y van a ubicar un mapa de lo que conocemos como un mapa de inversión, que el mapa de inversión lo que nos va a dar las distintas alternativas de portafolios entre riesgo y rentabilidad. Y luego los comisionistas de bolsa, que son quienes construyen estos portafolios, ¿no? Son los que construyen los portafolios y acuden a la bolsa de valores para digamos, comprar las acciones o los títulos, en la jerga, digamos, en inglés se le llama securities, los securities que van a componer el portafolio de inversión. Bueno, estos son los participantes del mercado. Tipos de mercado, pues el primario y el secundario. En el primario, pues están las emisiones propias de las empresas, instituciones, gobiernos, etcétera, que emiten las acciones. Luego, pues, por medio de un comisionista, estas son trasladadas o son compradas por un inversionista. Y en el mercado secundario, pues todos aquellos que quieren revender sus securities lo pueden hacer en el mercado secundario, ¿verdad? Acá ya participa, digamos, todas las emisiones previas de reventa, ¿verdad? Luego, pues bueno, la clasificación de los mercados por el originador y receptor en primario y secundario, como ya vimos, y por el tipo de plaza, pues el mercado bursátil que integra a todas aquellas instituciones, empresas o individuos que van a hacer las transacciones de productos financieros. Entonces, entre los cuales están las bolsas de valores, las casas de corredores de bolsa de valores, los emisores mismos, los inversionistas y también las instituciones reguladoras, ¿no? Porque, digamos, todas estas operaciones están siendo supervisadas por alguna superintendencia de valores, ¿sí? Entonces, por quienes aplican la regulación que tiene que ver con el marco jurídico vigente en cada uno de los países
donde operan las bolsas. Em, Porque también está el mercado over the counter, que se le conoce como el mercado de mostrador, que es OTC, que es over the counter. Estos mercados son mercados extrabursátiles. Acá no, digamos, no aplica, digamos, la bolsa, sino que son transacciones que se van a llevar a cabo, que se negocian, o donde se negocian, mejor dicho, distintos instrumentos financieros, pero que son directamente entre las partes. Aquí no operan las bolsas de valores. Y se le conoce como contratos OTC, ¿verdad? Over the counter. Aquí las partes pues acuerdan la forma de liquidación de un instrumento y son las partes las que se ponen de acuerdo en términos de la tasa de interés o de la rentabilidad que va a tener, que se va a pagar por la emisión de un security, ¿verdad? Cuando se habla de security se habla de acciones y de bonos principalmente, pero también de pagarés y de otros tipos de instrumentos que se van a negociar, ¿verdad? A todos se les conoce como securities, ¿verdad? Entonces, el mercado primario, que es cuando una entidad emisora vende los títulos por primera vez a las personas naturales o jurídicas, a cambio de poderse financiar y poder tener, digamos, liquidez en determinado momento que es útil para las entidades emisoras para su operación, digamos. O sea, en lugar de financiarse en un banco, acuden emitiendo securities, acuden a las bolsas de valores o a los over the counter, a las operaciones over the counter. Pues esto se llama colocación de títulos o de securities en el mercado primario, directamente cuando las instituciones, empresas o gobiernos emiten securities. Se emiten acciones y bonos básicamente, o sea, por eso decía antes, o sea, principalmente acciones y bonos, pero también otros tipos de instrumentos en menor cuantía como los pagarés, por ejemplo, ¿no? En el mercado secundario, pues se van a comprar y se van a vender como dije, los títulos que ya han sido emitidos previamente y que se encuentran en circulación, ¿verdad? Es cuando los inversionistas que invirtieron en algún tipo de portafolio necesitan liquidez, acuden de nuevo al mercado secundario para poder negociar sus títulos, venderlos. Obviamente los van a tratar de vender al mejor postor, eh, pero muchas veces cuando esto se da de manera sistemática, es decir, cuando muchos acuden al mercado a vender sus securities, estos securities tienden a caer de precio, porque esto es por oferta y demanda, ¿no? En tanto haya una mayor oferta de securities, el precio caerá. Pero si siempre los inversionistas en el mercado secundario están observando el mercado y a veces apuestan por una, por una operación, digamos, en largo o una operación en corto. Una operación en largo es, digamos, cuando compran barato, ¿verdad? Y venden caro, ¿verdad? Eh, no, perdón, esa es una operación en corto. Cuando venden caro y compran barato. Cuando venden caro y compran barato. Es decir, algunos inversionistas lo que hacen es apostar al mercado vendiendo caro en algún momento del día, ¿sí? Vendiendo caro en algún momento del día o en un día en específico, esperando que posteriormente las acciones o los títulos o los securities vayan a caer de precio en el futuro y ahí compran otra vez. Esa es una operación en corto, ¿sí? Es decir, venden caro y compran barato. Y una operación en largo, de lo contrario, compran caro, ¿verdad? Van a comprar, perdón, compran barato
al principio, digamos, de la apertura y venden caro después, ¿no? Venden cara la acción. O sea, esperan que suba de precio. Esa es una operación en largo y la operación en corto esperan que baje de precio. Entonces, siempre los inversionistas están esperando hacer una operación, ya sea en largo o en corto, para obtener ganancias. Entonces, esto, pues en el mercado secundario lo que hace es que permite que los tenedores del título, como dije antes, obtengan liquidez y pues al proporcionar liquidez, que es una facilidad de compra y venta a los títulos y a los propietarios de los mismos. O sea, digamos, en este mercado, en el mercado secundario, básicamente lo que buscan los vendedores es liquidez. Y los compradores lo que buscan es digamos, aprovecharse de la liquidez que necesitan algunos inversionistas para para poder comprar en corto, ¿verdad? Para poder comprar en corto. Bueno, también el mercado secundario permite la transferencia de la propiedad de los títulos ya colocados en el mercado primario. O sea, aquí pasan de mano, digamos, cambian de manos. Y otorga liquidez a los valores ya emitidos y a los inversionistas que lo compran. En mucho de lo que también hay que ver, aparte de la rentabilidad y el riesgo cuando uno invierte en la bolsa, también en la liquidez. O sea, porque si en determinado momento al inversionista se le traban las carretas y necesita liquidez, pues tiene que buscar instrumentos que sean de fácil venta en el mercado. O sea, que sean bastante negociables, digamos, en los mercados, ¿verdad? Y no, porque también existen algunos títulos que no son muy líquidos, se podría decir, o sea, decir que no pueden venderse tan rápidamente. Entonces, aparte del tema del riesgo y de la rentabilidad, los inversionistas tienen que ver el tema de la liquidez, que sea fácil, de fácil venta en el mercado. Entonces, los precios de venta o de compra por lo general no son iguales al precio primario, porque van variando de acuerdo a la oferta y la demanda de estos títulos en el mercado secundario. Entonces, normalmente no van a ser a los mismos precios que fueron comprados. Otras veces suben, otras veces bajan de precio. Depende de la oferta y la demanda. Entonces, acá, digamos, en el mercado bursátil, pues es el lugar donde confluyen los comisionistas de bolsa para poder, por mandato de sus clientes, invertir los recursos que los clientes, digamos, le han pedido a los comisionistas. Y los productos que se van a negociar son productos estandarizados, es decir, son productos que ya previamente el comisionista, perdón, el intermediario o el comisionista de bolsa ya ha, digamos, previamente está estudiado y ya tiene establecida cuál es una rentabilidad promedia de ese tipo de productos financieros, cuál es su riesgo promedio, ¿verdad? Cuál es su liquidez promedio, etcétera. Entonces, digamos, son previamente estudiados, estandarizados por los comisionistas de bolsas. En el mercado over the counter, pues lo que es que se desarrolla por fuera de los escenarios bursátiles sobre valores inscritos entre los registros respectivos. Es decir, siempre se tienen que inscribir estos títulos en los registros. Es decir, no por ser fuera del mercado bursátil y que sean contratos entre dos partes, siempre va a operar un regulador. O sea, siempre va a haber un regulador, digamos, que va a estar en constante observación de las operaciones over the counter. Siempre, digamos, hay una regulación detrás de este otro tipo de mercados. Y los productos que se van a negociar, pues no son estandarizados como en los mercados bursátiles, es decir, no son aquí, entra en juego, digamos,
el riesgo que quiera asumir cada una de las partes. O sea, digamos, la parte compradora y la parte vendedora, pero más la parte compradora, ¿no? Eh, por eso digo, se dice pues, que no son estandarizados. ¿Quiénes intervienen entonces en el mercado de valores? Emisores públicos como el gobierno central de los países o el resto del sector público. Por ejemplo, en Guatemala, quienes intervienen, quienes más, es decir, el mercado bursátil básicamente está constituido por bonos del gobierno y títulos o certificados de depósito, mejor dicho, del Banco Central o del Banco de Guatemala en nuestro caso, ¿no? Entonces, básicamente no hay bonos municipales, o sea, ese mercado no existe, digamos, en mayor cuantía en Guatemala, por ahí habrá algunos, pero digamos, son muy ocasionales. Acciones muy pocas, de verdad, en Guatemala no existe un mercado accionario amplio. Son muy pocas las acciones que se negocian en el mercado y además no son de emisión regular, es decir, se emiten una sola vez por ahí en el tiempo y pues con un lapso bastante largo de tiempo se vuelven a emitir. Pero digamos, no son acciones que ameriten, digamos, un mercado secundario. Normalmente no hay mercado secundario para este tipo de acciones. Entonces, participa principalmente en los gobiernos centrales y el resto del sector público en algunos países. En nuestro caso solo es el gobierno central y del resto del sector público únicamente el Banco de Guatemala. Son los dos emisores más importantes en el mercado de valores de Guatemala. Entonces, emisores privados participan en el sector financiero y el sector real de la economía, pero eso es en otros países, ¿no? El sector financiero también, digamos, se venden acciones de bancos, de financieras, digamos, empresas de seguros y digamos, básicamente de todas las empresas del sector financiero, ¿verdad? Entonces, y también del sector real, cuando hablamos de cómo se llama, de las acciones o o de los bonos corporativos que se emiten por parte de las empresas. Bueno, ventajas de los emisores al emitir securities, pues obtienen recursos financieros a menor costo. El costo de emisión versus el costo de un crédito financiero, eso es lo que básicamente están evaluando los emisores de los securities, es decir, las empresas. Siempre van a estar evaluando entre el costo de la emisión versus el costo de crédito financiero en el sector formal, en el sector financiero formal, ¿verdad? Normalmente es más barato obtener directamente los recursos emitiendo securities por parte de las empresas. O sea que las empresas obtienen directamente de los inversionistas esos recursos. Entonces, no. ¿Por qué? Porque la intermediación financiera por parte del sector formal financiero, como los bancos o los bancos de inversión, digamos, el margen financiero es bastante amplio y por eso es que es más caro financiarse por parte de las empresas, financiarse en el sector financiero, tipo bancos o bancos de inversión. Eh, es más fácil emitir, ¿verdad? Securities y venderlas directamente a los inversionistas. Cuando, digamos, se emiten securities por instituciones, empresas, etcétera, se optimiza la estructura financiera de la empresa, es decir, mejora la composición del endeudamiento, porque, digamos, básicamente el servicio de la deuda es menor. Y esto pues hace que digamos, el programa de necesidades de financiamiento por parte de las empresas
pues sea más eficiente y que pues además obtenga fuentes de recursos no concentradas que le garanticen la estabilidad o la independencia crediticia, ¿verdad? Capitaliza su compañía, ¿verdad? Las empresas que emiten acciones aumenta más el capital y más si son acciones ordinarias, ¿verdad? Eh, pero también con las acciones preferentes digamos, se puede aumentar el capital y también con ciertos tipos de bonos que son algunos bonos especiales que tienen ciertas características de capital, ¿verdad? O sea, bueno, y están siempre las empresas se pueden capitalizar por medio de pagarés o por medio de otro tipo de titularizaciones, ¿verdad? O sea, hay una amplia gama de formas de cómo titularizar, digamos, algunos instrumentos. Eso lo vamos a ver más adelante, que eso fue, digamos, lo que hay algunos activos estructurados, activos financieros estructurados, o que se les conoce como activos financieros estructurados, que son básicamente titularizaciones. Más adelante lo vamos a ver, pero por ejemplo las asset-backed securities, que son un cierto tipo de titularizaciones, que creo que de esto hablamos la semana pasada con respecto a lo que pasó en la crisis del año 2008-2009, la crisis financiera, digo, de esos años. Bueno, también con las emisiones, las empresas que se financian en las bolsas de valores, lo que hace es proyectar su imagen corporativa al mercado, ¿verdad? Que no sucede cuando una empresa acude a un banco a financiarse, pues nadie la conoce, pero, o al menos no es tan conocida. Pero cuando emite títulos, cuando emite, digamos, securities, las empresas lo que hacen es proyectarse al mercado y se dan a conocer, digamos. Y en ese caso, pues, el mercado, pues, proporciona una mayor difusión y un mayor impacto de las empresas emisoras de estos títulos valores que se constituyen ya, digamos, como empresas ampliamente demandadas, digamos, en términos de sus acciones. Hay empresas que les es muy fácil capitalizarse porque como ya son empresas reconocidas, como las que veíamos en el índice Dow Jones, las que revisamos algunas ahí, entre ellas Coca-Cola, Microsoft, Boeing, etcétera, que ya son empresas que todo el mundo está esperando que emitan más acciones, ¿verdad? Entonces son empresas de amplio reconocimiento a nivel mundial. Entonces la imagen de la empresa puede mejorar, o sea no solo por el tema del financiamiento, cuando digamos la empresa necesita financiamiento, sino que eso le da publicidad a la empresa, ¿verdad? Y hace que sus ventas sean mayores. O sea, no solo la venta de sus acciones, sino las ventas de los productos que genera, pues sean mayores, dado que está utilizando este canal para poder también al mismo tiempo obtener publicidad. ¿Verdad? La publicidad es gratis porque pues va junto con el mercado y con las cotizaciones de las empresas en la bolsa. Por eso, digamos, el performance, o sea, el performance que es la condición, ¿sí? La condición financiera de una empresa, siempre es que, digamos, es una práctica que las empresas hacen en términos de cuidar sus activos, sus pasivos y obviamente su capital, es decir, tener sanos sus balances, ¿verdad? O sea, una buena sanidad en temas de sus balances hace que las calificadoras de riesgo pues siempre estén calificando las emisiones de deuda o de cualquier security de las empresas las estén calificando bien, digamos. O sea, lo que buscan las empresas es que
las calificadoras califiquen sus títulos bastante bien. Y entonces ese buen performance de las empresas hace que al mismo tiempo gane publicidad, ¿verdad? Y los productos que la empresa vende, pues sean altamente vendibles, ¿verdad? Eso, digamos, si una empresa, digamos, como Microsoft, este, vende, o sea, coloca muy bien sus acciones en el mercado, pues sus productos, los productos que venden en Microsoft, la gente los percibe como de calidad, ¿verdad? Versus algunos otros que compiten con Microsoft. Entonces, los comisionistas de bolsa son profesionales expertos también en la consecución y colocación de recursos financieros. Como dije antes, son expertos en medir el riesgo, en medir la rentabilidad y en digamos, proporcionar toda aquella información a los inversionistas necesaria para poder ayudarlos a construir un portafolio de inversión. Y entonces los comisionistas de bolsa se caracterizan por ser orientadores sobre el estado actual de la negociación de los títulos. Y pues conocen todas las alternativas de inversión, ¿verdad? Son expertos en el mercado, conocen la dinámica, saben en qué momento invertir, saben cómo construir portafolios con riesgo bajo y rentabilidad promedio alta o relativamente alta, asegurando una buena inversión para quienes se acercan a ellos en aras de obtener cierta rentabilidad, pero con un riesgo moderado, ¿verdad? Entonces son muy hábiles en este sentido, pero también son personas que ese expertise, digamos, les queda bien en el sentido que ganan muy bien. Los comisionistas ganan, los comisionistas de bolsa, dealers, que se les conoce, o brokers, ganan muy bien. Bueno, tiene que haber una infraestructura en torno a la bolsa de valores. Tiene que haber una central de valores, que es donde, por ejemplo, ahí se anotan en cuenta las emisiones, las ventas de las emisiones, digamos, y se toma nota de todo lo que ocurre en términos de emisión y venta en los mercados de valores. Es decir, ahí se hacen las anotaciones en cuenta, porque algunas centrales de valores lo que hacen es resguardar también los títulos. O sea, los inversionistas no necesariamente tienen que tener a la mano los securities, sino que muchas veces digamos, los resguardan en la central de valores, ¿no? Y entonces la central de valores pues administran esos valores evitando el riesgo del manejo físico de esos valores. Es decir, para eso sirven, para eso están, digamos, para resguardar físicamente a los inversionistas los títulos que compran, los securities que compran o en los que invierten. Son bóvedas de alta seguridad y permite el manejo desmaterializado a través de anotaciones en cuentas. Es decir, pues los títulos los posee ¿cómo se llama? Los títulos pueden estar ahí físicamente, todos juntitos, pero lo que va a diferenciar de cuántos son los que pertenecen a tal inversionista, cuántos le pertenecen a otro inversionista, etcétera, eso va a ser porque se hacen anotaciones en cuenta. Entonces, y los depósitos de valores son instituciones especializadas que tienen como función recibir en depósito valores para su custodia. También para la compensación y la liquidación mediante el sistema de registros contables automatizados, como una cámara de compensación, como una cámara de compensación de cheques, por ejemplo. Es así, tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces, únicamente con, digamos, anotaciones en cuenta.
¿Quiénes se califican, quiénes son las calificadoras de valores, las más, digamos, reconocidas, que son entidades especializadas en el estudio del riesgo y cuya opinión, pues, es una opinión experta sobre la calidad crediticia del emisor o de una emisión de títulos valores, ¿verdad? Entonces son quienes califican estas emisiones como calificadoras como Standard Poor's, Moody's, ¿verdad? Fitch Ratings, eh, Best, que es otra calificadora, o las Dominion Bond Rating y Bloomberg también, ¿verdad? Son las 6 calificadoras más importantes. Hay otras, pero estas son las 6 más importantes, las que, digamos, cuya calificación todo el mundo está esperando para poder invertir. Entonces, también, digamos, quienes le pagan a las calificadoras, pues los emisores, ¿no? Los emisores, pero, digamos, no porque les paguen, le van a poner una buena calificación. Le pueden poner una pésima calificación, aunque los emisores que tienen digamos, registrar la calificación de su emisión o de sus emisiones, pues tienen que pagar y tienen la obligación también de ser calificados por cualquiera de estas calificadoras. Tienen la obligación de hacerlo porque primero hay una regulación en el mercado de valores y se le exige al emisor que busque una calificación de cualquiera de estas empresas. Digamos, es una exigencia de regulación. Pero por otro lado, si no están calificados, ¿cómo van a poder colocar sus securities en el mercado? Nadie se los va a comprar. Usted no va a comprar securities si no hay de por medio una calificación, ¿verdad? Entonces tiene que existir una calificación. Bueno, entonces el mercado de valores y el sistema bursátil, la meta principal es maximizar el precio de las acciones de la empresa, ¿verdad? Ese es digamos, la meta, poder que las acciones siempre ganen valor y los participantes deben tener un adecuado conocimiento del mercado para poder invertir. Lo que yo decía antes, hay expertos, digamos, conocedores del mercado para poder digamos, tener un portafolio de inversión o entrar al mercado secundario. Hay expertos digamos, inversionistas que operan ya sea en corto o en largo, en cualquiera de las dos tipos de inversión. Entonces, el mercado de valores engloba la compra y la venta de títulos de valores que emiten las instituciones oficiales y las empresas, como dije antes. Emiten, colocan y distribuyen los valores. Las entidades demandantes de fondos concurren acá versus los inversionistas de valores negociables. Entonces, los participantes en el sistema bursátil son las bolsas de valores, los intermediarios, o sea, los puestos de bolsa y agentes de bolsa, los emisores de títulos valores, los inversionistas individuales e institucionales, las calificadoras de valores, los centrales depositarios de valores y las instituciones reguladoras. Estos son todos los que deben participar. Son 7 participantes en el sistema bursátil. ¿Verdad? No solo son las bolsas de valores. ¿Ya? En torno a las bolsas de valores están todos los demás que participan en el sistema bursátil. Entonces, las bolsas de valores van a ser organizaciones formales con establecimientos físicos y tangibles que van a dirigir los mercados de subastas de valores específicos y las principales funciones de la bolsa pues es organizar, digamos, el mercado de títulos, la organización general del mercado de títulos, facilita las transacciones con esos valores, o sea, evita el estar, digamos, uno a uno, estar tratando de hacer negociaciones, sino que la misma bolsa de valores pone a disposición
todos los valores que se emitan, y tanto en el mercado primario como en el secundario. Canaliza el ahorro hacia la inversión productiva, es de fácil canalización, digamos, distinto al mercado financiero, digamos, constituido por los bancos, o de negociación, y como se le conoce como de negociación indirecta. A ese tipo de mercados es más oneroso, es más caro, tanto para los inversionistas como para los emisores de deuda. Entonces, esto hace que los mercados de bolsa funcionen de manera más óptima. ¿Por qué? Porque asignan de manera eficiente los recursos financieros, ¿verdad? Esa sería, digamos, como la ventaja de las bolsas de valores. Y que además brinda una mayor liquidez a los títulos valores que se emitan, contribuyendo a la fijación de precios de mercado. Es decir, los precios son inmediatos, ¿verdad? Los precios son precios de mercado, que están regidos directamente por el tema de la oferta y por tema de oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventajas tiene para las empresas participar en la bolsa? Pues el acceso a nuevas fuentes de recursos de largo plazo, como dije antes, poderse capitalizar, mejores condiciones de negociación ante las instituciones bancarias, o sea, es mejor para las empresas entrar en el mercado de valores que pedir créditos en el sector digamos, de negociación de instrumentos financieros indirectos, como es el caso de los bancos. Se reducen los costos y gastos financieros que si fuera con los bancos, y existe una menor vulnerabilidad a los ciclos económicos, ¿verdad?, que con el sistema financiero de negociación indirecta. Se facilita el manejo de fondos en proyectos de largo plazo. Se pueden identificar el valor de mercado de las empresas. Pues hay mejores opciones ante los procesos de fusiones y adquisiciones, porque se pueden comprar las empresas directamente comprando un buen número de acciones, y se diversifica el riesgo de los socios actuales de las empresas. Es decir, cuando se elaboran portafolios de inversión, se diversifica más el riesgo. También una mayor facilidad para hacer líquidas las inversiones de los accionistas, un aumento en la imagen y la proyección de las empresas, como dije antes, y una proyección de crecimiento de las mismas. Bueno, en torno a todo esto, pues no existe un rendimiento asegurado como en el caso de los depósitos en los bancos, que los bancos le dicen, bueno, la tasa de interés va a ser de tanto por un depósito que usted haga en un banco, un depósito de ahorro, pues usted sabe que va a ganar una tasa de interés, digamos, segura, ¿no? Pero en el mercado de valores no existe un rendimiento asegurado. Por eso es un mercado como de apuestas a ganar o a perder. Entonces el inversionista asume directamente ese riesgo, el riesgo del emisor. Y es decir, no hay un intermediario como un banco que transforme los riesgos, sino que el comisionista es solamente un puente. Es como un puente nada más para poder conectar la bolsa de valores directamente a todos los emisores con el inversionista, pero nada más, es una especie de conector, ¿verdad? En tanto, un banco, pues sí transforma el riesgo, o sea, tiene la capacidad de transformar el riesgo y darle al inversionista una seguridad respecto del riesgo y de la rentabilidad. Los precios de los valores pueden subir o bajar, pues en mucha o en poca medida. Y bueno, entonces acá existe lo que se conoce como el riesgo de mercado.
porque los precios constantemente están variando. Y la calidad crediticia del emisor puede disminuir y afectar su capacidad de pago. Este es un riesgo de crédito, ¿verdad? Siempre va a existir el riesgo de crédito. Los agentes de bolsa son personas físicas que representan a un puesto de bolsa. Es titular de una credencial otorgada por la respectiva bolsa de valores, o sea, las bolsas de valores son quienes autorizan a los agentes de bolsa o a los intermediarios o a los comisionistas. Realiza actividades bursátiles a nombre del puesto ante los clientes y ante la bolsa. Y los agentes de bolsa pues deben reunir requisitos como especialistas en la materia, ¿verdad? Entonces, y las calificadoras de riesgo, una calificación de riesgo pues es una opinión acerca del riesgo y la capacidad de un emisor de un valor de cumplir su obligación de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados. Para ello las empresas pues calificadoras disponen de información actualizada sobre el emisor y el sector económico al que pertenece y la economía en general. Bolsas internacionales, que las más famosas, la Bolsa de Nueva York, que es digamos, la más grande del mundo, se le conoce como la NYSE, la New York Stock Exchange, conocida también popularmente como Wall Street. Y pues acá las sesiones se desarrollan de lunes a viernes de 9:30 a 16 horas, hora de Nueva York. Y el principal índice conocido del NYSE es el Dow Jones Industrial, conocido como el Dow Jones. Y este índice arrancó el 1 de octubre de 1928, o sea, viene cotizando desde hace tiempo Dow Jones. También el American Stock Exchange es el segundo mercado tradicional más grande de Estados Unidos y del mundo y actualmente pertenece al Nasdaq, digamos es digamos, la empresa que calcula el índice accionario de Amex. Y el índice compuesto del Amex incluye más de 800 empresas que se cotizan en ese mercado. Y ninguna de estas acciones que se cotizan en Amex cotizan al mismo tiempo en el CE, perdón. Y el Amex al mismo tiempo, es decir, no cotizan en ambos mercados. Entonces, otra es el Nasdaq, que es la National Association of Security Dealers Automated Quotation. Es, digamos, la Asociación Nacional de Títulos o de manejadores de títulos, digamos, en ciertos mercados de cuotas. Es el mercado electrónico, entonces, pionero a nivel mundial en cotizar empresas con alto potencial de crecimiento. O sea, lo que hacen es, acá concurren inversionistas y emisores, pero principalmente emisores que han comprado empresas, por ejemplo, que han estado en quiebra y las han recuperado, digamos, y eso tiene, digamos, un plus en el sentido de que estos inversionistas o estos compradores de empresas en quiebra y que han sido recuperadas o recompuestas, fusionadas, etcétera, pues les da ese plus de expertise y pues hace que en determinado momento pues sean atractivas para los inversionistas y que normalmente están ligadas a sectores tecnológicamente punteros, o sea, de punta, de tecnología de punta. Digamos, esta bolsa nace en 1971 y actualmente es el mayor por volumen de negocio y número de empresas cotizadas. Sí, es donde se negocia, donde hay, digamos, muchas empresas cotizadoras. La Bolsa de Londres
que es la del mercado londinense, y su principal indicador es el FTSE 100, que también es un mercado importante a nivel mundial. La Bolsa de París, en el mercado francés de valores, se rige por un sistema continuo de negociación automatizada, y el principal indicador es el CAC-40. Ese es su principal indicador. La Bolsa de Frankfurt, del mercado alemán de valores. En este mercado las órdenes se contratan a través de un sistema de órdenes de negociación continua denominado XTRA. El principal indicador es el DAX-30. La bolsa de Tokio, que también es otra bolsa a nivel mundial importante, es la más importante de Japón y una de las más importantes del mundo por volumen de negocios. O sea, aquí se negocian un montón de acciones de empresas. Y es un mercado de referencia obligada para el estudio de los mercados asiáticos. Y a pesar del gran volumen de sus transacciones, mantiene una parte de su negocio a través del sistema de corros o subastas, ¿verdad? Hacer subastas para tantas emisiones ha de ser muy difícil, pero a pesar de eso se hacen subastas o corros, como se le conoce. Y el principal índice accionario de esta bolsa de Tokio es el Nikkei, ¿verdad? Entonces, un índice es un número abstracto que se construye con distintos componentes para seguir la evolución de estos índices o de estos componentes en su conjunto. Dentro de un índice se pondera la participación de las partes en el mismo según distintos criterios, ¿verdad? Y la ponderación es el peso relativo de cada uno de sus componentes, como vimos la semana pasada. Entonces, un índice accionario es un instrumento estadístico que le sirve tanto a los comisionistas como a los inversionistas para estudiar la evolución de los precios de las acciones que componen ese índice en un determinado mercado de valores. Y funciona como un mercado ficticio, porque si nos ponemos a pensar en aquella listita que les enseñé, donde están todas las empresas, esa lista, ese cuadrito podría ser por sí mismo un portafolio. Es un índice, pero por sí mismo puede ser un portafolio, que es un portafolio ficticio, compuesto de ciertos activos en determinadas cantidades, que podría ser el portafolio de cualquier inversionista y el inversionista puede en cualquier momento ver la evolución de su portafolio. De manera pues que se evalúan sus componentes según el precio del mercado en cada momento. Todos los índices pues son portafolios teóricos que pretenden capturar con cierta representatividad la evolución de un mercado específico. Es lo mismo que un benchmark de un tipo de activo en un sistema de mercado. Es decir, un benchmark quiere decir un punto de referencia. El benchmark es un punto de referencia al cual, digamos, en términos de rentabilidad y de evolución, los inversionistas, quienes van a adquirir los portafolios, van a estar siempre tratando de comparar con ese índice, ¿ya? Entonces los índices al final de cuentas son benchmarks. Entonces, por eso es que usted dirá, bueno, ¿cuál de todos los índices es mejor observar? Pues esto va a depender del inversionista, de qué tipo de acciones en qué tipo de acciones esté invirtiendo en su portafolio. Si está invirtiendo en las empresas más grandes del mundo, pues lo que va a hacer es observar el Dow Jones, la evolución del Dow Jones, ¿ya? Pero si está, digamos, viendo en los índices o las empresas que cotizan en Nasdaq, pues va a observar la evolución del Nasdaq. Entonces depende, digamos, entonces eso va, digamos, cuando ustedes construyan portafolios, al mismo tiempo van a poder comparar con ese benchmark. O sea, cuando hagan un ejercicio, porque van a hacer un trabajo con respecto a esto, siempre van a comparar con algún índice, pero depende de la composición del portafolio que ustedes estén haciendo. Entonces lo van a comparar con un índice. Van a tener un benchmark. Entonces,
digamos, la fama del índice bursátil, pues es la representatividad que tienen sobre el comportamiento de las acciones. Bueno, existen muchos índices, los hay sobre diferentes, digamos, acá dejamos de lado, por ejemplo, algunos índices de Latinoamérica, como el Merval, ¿verdad? El Merval es un índice accionario del mercado de Sudamérica, que es como se llama, un índice que se cotiza en la Bolsa de Valores de Argentina. Entonces hay diferentes tipos de índices por diferentes tipos de activos y diferentes mercados que existen. Por ejemplo, el Dow Jones y el Standard Poor's de mercado de Estados Unidos, Nikkei de Japón, el de Londres, como ya vimos. Entonces cada uno tiene su propia metodología de composición. El Dow Jones representa la variación de las, como ya vimos, las 30 compañías industriales de los Estados Unidos, y el Standard Poor's 500 captura la evolución de las 500 mayores empresas del mercado accionario de Estados Unidos de América, incluyendo 400 índices industriales, empresas industriales, 20 del sector transporte, 40 del sector servicios y 40 financieras. También el Standard Poor's es uno de los índices más importantes. Entonces, el promedio el índice promedio del Dow Jones es un índice bursátil, como ya dije, que representa las 30 empresas, y es diferente a la mayoría de los índices en la medida en que sus integrantes son elegidos sin un criterio muy preciso, digamos, es solamente que sean las empresas más grandes. Además, el peso que se le asigna a cada acción tiene que ver con su precio. Entonces, normalmente el peso de una empresa dentro de un índice depende del valor de su capital. En realidad es muy poco representativo de los mercados estadounidenses, más que todo es más representativo del mercado de las empresas más grandes del mundo, que están, digamos, que son en su mayoría empresas con, digamos, acciones representativas de Norteamérica. Y es muy seguido y citado porque es un índice bursátil el más antiguo del mundo, ¿no? El Standard Poor's también da una idea del desempeño general de las acciones estadounidenses, que consiste en las 500 empresas que ya mencionamos, seleccionadas por su tamaño, la liquidez y la representatividad por su actividad económica. Y ya vimos qué tipo de empresas son las que cotizan, y solo se toman en cuenta empresas estadounidenses. Vale la pena destacar que el peso de cada acción dentro del índice pues va a corresponder a la proporción que representa el valor de mercado de esas 500 empresas que conforman el índice. El Nasdaq 100, acá les dejo la información porque en realidad ya hablamos del Nasdaq, pero ¿qué significan los puntos? ¿Verdad? Pues no significa absolutamente nada más que una forma de poder, digamos, representar las pérdidas o las ganancias de valores en un determinado momento del tiempo. Entonces, todos los índices van a tener una fecha de inicio cuando se les asignó un nivel, y parten de un punto, 10 puntos, 100 puntos o 1000 puntos, lo que sea. Lo que importa no son los puntos, lo que sí importa es el porcentaje de variación de los puntos, porque al final de cuentas ese porcentaje va a ser el porcentaje de variación del precio de las acciones. Entonces, esta variación porcentual hará que, digamos, uno tenga una idea de cómo están perdiendo o ganando valor las acciones, ¿verdad? Entonces, no se pueden comparar dos índices. O sea, si usted piensa que va a poder comparar la evolución de dos índices, no se puede. ¿Por qué? O digamos los puntos de cada índice, o cuántos puntos perdió un índice y cuántos perdió el otro. No se puede comparar porque son de distinta, digamos, naturaleza en términos de su composición, ¿verdad? Puede ser que algunos índices han sido compuestos por índice de Las Peires o índice de Paché o cualquier otro tipo de índice. O sea, entonces no se pueden comparar. Lo que interesa es su variación relativa, como dije antes, ¿verdad?
Eso es básicamente lo que implica los índices bursátiles y no se pueden comparar. Y bueno, ya dijimos qué significan los puntos y no son puntos de las acciones, sino son puntos del índice. Vamos a ver, entonces acá lo que, digamos, vamos a hacer primero es ir a buscar la evolución de los índices y ustedes van a hacer un análisis de cómo pues evolucionan los índices en los distintos mercados. Entonces, vamos a, por ejemplo, a buscar Nasdaq Historical. Pues el chart, acá a veces sí se deja bajar información, a veces no, pero normalmente uno sí puede ver acá la evolución. Por ejemplo, esta es la evolución diaria. Esto fue el 28 de enero que cerró, o sea, este es el índice del 28 de enero, cómo evolucionó durante un día, ¿verdad? Abrió en digamos, acá este Nasdaq está medido en un promedio de 174.66 dólares la acción. Las acciones de las empresas cotizadoras cayeron a las 10 de la mañana y luego se recuperan una tendencia de recuperación a las 12 del mediodía. Sufre una caída después de mediodía, se recupera, vuelve a caer a mediodía, pero al final de cuentas en el día, digamos, por esta recuperación después de las 14:30, tuvo digamos, una buena recuperación y al final de cuentas el Nasdaq ganó puntos en un día, ¿verdad? Abrió con 172.39 y cerró con 174.66. Al final de cuentas, acá algunas empresas ganaron, otras perdieron, pero en promedio el precio de las acciones acá, el precio promedio en las que cotizan en Nasdaq, durante este día, pues ganaron algunos puntos. Acá podemos ver la evolución en un año, ¿verdad? Cómo ha evolucionado. Acá seguramente esta es la caída relacionada con el COVID, ¿no? Acá con el repunte de casos del COVID. En 5 años, acá podemos ver, digamos, lo que ha ocurrido en los últimos 5 años. Acá estamos viendo la crisis del COVID, se recupera y esta pequeña caída de acá que estamos empezando a ver es la caída por el tema del Omicron, ¿verdad? Este es el efecto del Omicron. Y esta es la evolución más larga que se tiene. Es un índice que no sufrió mucho en 2008, sí tuvo una caída, pero ya antes había tenido otras caídas, pero digamos, no sufre tanto en la crisis financiera mundial, más bien fueron las empresas más grandes las que cotizan en el, en el, en Dow Jones. Esta es la caída del COVID y esta otra de acá. Entonces, digamos, ha sido bastante estable. Uno podría decir, bueno, las acciones que se cotizan en esta bolsa son como más estables. Podríamos ver, por ejemplo, las del Dow Jones, ¿no? Las del Dow Jones, que también se puede ver la cotización del día. Acá fue el 28 de enero también. El de 5 días, un mes, 6 meses, un año, 5 años, el máximo. Vemos acá que este sí tiene una caída bastante importante en la crisis financiera, en la gran crisis financiera mundial. Y bueno, podemos analizar. Entonces lo que van a hacer ustedes es analizar todos los demás que ya hemos mencionado en la presentación. Ahora mismo les voy a subir la presentación a la plataforma
y ustedes la van a poder bajar. Entonces, antes de pasar al tema del riesgo directamente, ustedes van a poder, ¿cómo se llama? Hacer benchmarks con respecto a ciertas acciones. Entonces, bajen toda la información que puedan respecto a eh, respecto a esta evolución, ver cómo han evolucionado y compararlo con ciertas acciones. Ustedes lo que van a hacer es bajar acciones de algunas empresas y compararlos con los índices a los que pertenecen o a los que más se le parecerían, digamos, en términos del benchmark. Y van a ver cómo están las acciones, la evolución, su variación y, digamos, puede ser intradía, y cómo, digamos, poder interpretar esa acción respecto del benchmark de cada uno de los índices. El índice como tal, los índices como tal son benchmark, recordémonos de eso. Entonces vamos a buscar los demás en otros mercados, el Nikkei, el de Londres, etcétera, y vamos mejor si buscan la información histórica, la data histórica. Por ejemplo, acá podemos ver que hay otra página que dice el Dow Jones Historical Data, o sea, datas históricas. En algunos casos sí no va a poder bajar la información en un Excel. A veces hay páginas que sí dejan bajar en Excel. Y aquí usted le pone la frecuencia, aquí le va a poner de cuándo a cuándo lo quiere. O sea, un año, 5 años, pues eso va a depender de qué va a comparar usted. Pero siempre va a poder copiar, digamos, copia, esto es lo que quiere copiar, digamos, hasta estas fechas, Aquí pintó todo lo que tiene y le da copiar y lo va a ir a pegar a un Excel, ¿verdad? Básicamente lo va a ir a pegar a un Excel, así que no, digamos, siempre lo va a poder hacer. O sea, siempre se va a poder hacer. Entonces, bueno, por acá en la vecindad, la gente está viendo el partido que acaba de terminar, la final de tenis, un partido histórico, así que por eso es la euforia que se escucha, si es que ustedes lo escuchan por ahí. Yo estoy tratando de que mi micrófono esté más pegado a mi, a mi, a mi voz para que no tenga mucha. Bueno, aquí pegué la información, se pegó un poco, digamos, de manera horizontal, pero uno la puede cambiar, transponerla y cambiarla de manera vertical. Digamos, acá, digamos, es de copiar y pegar, ¿no? De copiar y pegar y bueno, digamos, esto lo van a hacer para algunos índices y para algunas acciones. Entonces, podrían, digamos, buscar, por ejemplo, algunas acciones. Voy a ver acá. A ver, Coca-Cola Issues, a ver si Coca-Cola Issues. Vamos a ver acá. De pronto Historical Data. Historical Data. A ver si acá Stock. Este podría ser. Si tenemos suerte. Acá está. Estas son las acciones de Coca-Cola. Sí, abrieron el 28 de enero a 59.39. El precio más alto, 59.39 dólares por acción. El precio más alto durante el día fue de 60.89, el más bajo de 58.94, cerró en 60.84, así que ganó algunos puntos.
el volumen de acciones transados durante el día fue de 19.100.800 acciones. O sea, imagínense qué volumen de acciones las que negoció Coca-Cola. Esta, como ya vimos, cotiza en el Dow Jones. Entonces, uno puede comparar la variación diaria, o sea, la variación diaria de esta con la variación diaria del Dow Jones y comparar, y el Dow Jones le va a servir de benchmark de la evolución. Si usted quisiera invertir en estas acciones, pues usted estaría comparándolo siempre con el Dow Jones. Bueno, eso es lo que va a hacer con cuántos índices, cuántas acciones, pues eso dependerá de usted, ¿verdad? De cómo quiera, de qué tipo de análisis quiera hacer, cómo lo quiera hacer, digamos, hasta cuántas acciones, no le voy a decir, o sea, las que usted quiera, ¿no? Lo importante es que haga las comparaciones con los índices. Aquí están los distintos índices, si usted se puede dar cuenta en Yahoo Finance, tenemos el Standard & Poor's, el Dow Jones 30, el Nasdaq, el Russell, bueno, estos ya no, pero principalmente estos tres. Y en otras páginas puede encontrar el Nikkei, la bolsa de Londres, la de Alemania, de Frankfurt. Bueno, digamos, le voy a copiar acá la página de Finance Yahoo y se la voy a dejar en el chat. En el chat acá. Para que la tenga. La copie y la tenga. Bueno, eso es lo que hay que hacer y yo le voy a generar la tarea en el portal, o sea, en Classroom, para que usted la suba, trabaje y la suba a las 10 de la mañana. Bueno, le voy a dejar un tiempito más después de las 10 para que, pues si le faltó algo, pues lo pueda subir. Yo sé que tiene otra clase, pero bueno, si por algún problemita de poderlo subir, etcétera, le voy a dejar, si quiere, le voy a dejar libre para que después de las 10 lo pueda subir. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Eh, bueno, yo creo que... ¿Es en grupo? No, es individual. Es individual. Cada uno me va a subir su propia tarea. Hay algunas actividades que sí las vamos a hacer en grupo cuando trabajemos el portafolio de inversión, para que en grupo pues tomen decisiones, pero ahorita digamos es individual. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, entonces vamos a desconectarnos de Google Meet y usted trabaje y en algún momento le voy a generar la tarea para que usted la suba, ¿verdad? Cualquier cosa, pues yo, digamos, voy a dejarles por acá eh, un chat para que voy a generar un chat del grupo. Por ahí le va a llegar la invitación que la voy a colocar en el portal. Entonces, cuando usted ingrese al portal, ahí voy a colocar la invitación al chat para que usted se una. Pues cualquier cosa, estamos comunicados por medio del chat. ¿Listo? Estamos ahí entonces y pues entonces a trabajar. Solo tengo una consulta. Sí, Wilmer, adelante. Disculpe, con respecto al programa, no sé si lo podría subir actualizado al portal. El programa del curso? Sí, por favor. Sí, mil disculpas, yo pensé que ya lo había subido, perdón. Y la presentación de la semana anterior, porque tampoco está en el... Sí, porque es la que estoy presentando ahorita, que todavía estaba, digamos, presentando todos estos criterios y junto con los demás, pues ya la presentación completa se la subo ahorita, porque esa ya se las puedo subir hoy. De acuerdo, sí, muchas gracias. Por nada. Bien, entonces a trabajar y por ahí voy a le voy a estar mandando el chat, la presentación, voy a colgar la presentación y voy a generar la tarea. Así que feliz fin de semana para todos, que la pasen bien, que descansen.
Bueno, Feliz fin de semana. Gracias, Adri. Buen fin de Gracias, semana. feliz día. Hasta luego. gracias, Adrián. Buen día. Adiós. Buen día, hasta luego. Buen día. Buen día.